Hola, muy buenos días, soy Steven Guzmán. Soy Manuel Manco. Soy Simón Matos Vadillo. Y hoy vamos a estar exponiendo un video sobre la mecánica de fluidos en el ámbito aeronáutico y en los aviones. Yo voy a explicar el número de Mach. El número de Mach es el que indica la velocidad al que va un objeto a comparación de la velocidad del sonido. Esta es su fórmula, que es m, que sería el número de Mach, igual a la velocidad del objeto entre a, que sería la velocidad del sonido. Entonces, estas son las velocidades. Primero está la subsónica. Está por debajo de la velocidad del sonido, aún no llega, ya el aire recorre a través de las alas de forma normal. Transónica, aquí ya empieza a haber más turbulencia y se acerca más a lo que sería el Mach, a la velocidad del sonido. Después sigue la velocidad supersónica. La velocidad supersónica es una que ya avanza más allá de la velocidad del sonido, ya se empieza a ver más turbulencia, el aire empieza a generar más fricción y el avión se empieza a calentar y se empieza a mover más. Hipersónico. Esta ya supera varias veces la velocidad del sonido. Aquí ya es donde estamos en el pico de la velocidad, en donde los aviones ya alcanzaron su velocidad máxima. A esta velocidad es muy peligrosa, ya que se puede ver muchas turbulencias, el aire ya es muy peligroso y desde lo que sería la velocidad supersónica se empieza a ver ondas de choque. Estas ondas son muy peligrosas, por eso es que muchos aviones que puedan llegar a alcanzar estas velocidades tienen que estar a grandes alturas para que las ondas de choque no lleguen a la ciudad. Bueno, me llamo Sebastián Orozco, voy a explicarles sobre el principio de Bernoulli. Daniel Bernoulli fue un suizo físico que estableció que cuando un fluido está en movimiento, entre mayor velocidad tenga, menor presión tiene, pero entre menor velocidad tiene, mayor presión ejerce. Una aplicación sencilla es que cuando un fluido está en movimiento en un tubo, mientras más pequeño es, mayor velocidad tiene y menor presión tiene. Pero si el tubo fuera más grande, el fluido iría a menor velocidad, pero tendría mayor presión. Bueno, como aquí pueden ver, esta es la fórmula del principio de Bernoulli, que sería presión más un medio por densidad del fluido por velocidad al cuadrado, más densidad del fluido por gravedad por altura, que daría como un resultado una velocidad constante. Ahora voy a explicar las aplicaciones modernas, que son las siguientes. La primera es túnel de viento. Esa es la que nos ayuda a saber cómo un avión se comporta frente al aire y cómo el aire se comporta junto con el avión, y cómo el aire recorre el avión y todo eso. La segunda es la simulación SFD, que es dinámica de fluidos computacionales, que es la que por medio de computadoras se ve cómo puede fluir el aire a través de los aviones. Y la optimización aerodinámica, que esta es cuando se modifica lo que sería el fuselaje del avión y el diseño del avión para que sea más aerodinámico frente al viento, para que no haya tanto choque entre el aire y el avión. Resistencia aerodinámica. Resistencia aerodinámica tiene dos formas parasitarias. Esta se genera al avión avanzar, ya por la misma forma del avión genera resistencia. Inducida, esta se genera cuando el avión utiliza velocidad en el aire, se genera por los puntos de presión. Centros de presión, estos se generan en las alas y en la cola. Estos se generan por la baja altitud y alta altitud cuando se giran. Y vórtices de presión, estos se generan en las alas por lo mismo, por la forma de presión. Bueno, yo le voy a explicar el perfil aerodinámico o la sustentación. Bueno, la sustentación se da cuando en el ala hay un flujo de aire continuo. En la parte de arriba, siempre el flujo de aire va a ser más veloz, va a ser un flujo laminar, o sea, un flujo continuo. Y eso quiere decir, por la ley que nos dio Bernoulli, que mientras más velocidad tiene un fluido, menor presión tiene. En la parte de arriba, como es un flujo continuo y laminar, tiene menos presión. Y en la parte de abajo, como es un flujo más interrumpido, más reverberado, tiene muchísima más presión que en la parte de arriba. Por lo tanto, se genera un empuje hacia, por supuesto, arriba.
Eso se conoce como sustentación y es el principio que hace que los aviones puedan volar. Aquí tenemos la fórmula. La fórmula nos indica que la sustentación es igual a un medio de ρ. ρ significa densidad del aire por densidad del avión respecto al aire al cuadrado. S vendría siendo la superficie alar y CL sería el coeficiente de sustentación. Este depende bastante del ángulo de ataque. Hay que tener en cuenta mucho el ángulo de ataque del ala. ¿Por qué? Porque si el ángulo de ataque sobrepasa un límite, en la mayoría de los aviones el límite del ángulo de ataque es un poquito variado, pero ponemos con un rango de 15 a 20 grados. Si sobrepasa ese límite, el flujo del ala, de la parte de abajo, se rompería, lo que provocaría que el avión entre en stall o en pérdida, que es cuando el ala no puede generar sustentación. Lo que deberemos hacer en ese momento sería recuperar velocidad en el ala para que el avión vuelva a tener presión acá abajo y se vuelva a generar sustentación. Gracias.